Miren, el presidente habló anoche, decía, era por donde iba a comenzar esto, que hubo gente que compartió la audiencia entre el partido de pelota y el presidente. Yo un poco vi el juego, muy poco, preferí quedarme viendo al presidente porque tengo la responsabilidad de tratar ese tema, ¿verdad? Me obliga el oficio, me obliga. Quizás a lo mejor me quedaba viendo la pelota y ahí estaba gozando mucho, ¿verdad? Pero tenía una obligación. Claro. Yo quiero saber la opinión de ustedes sobre la intervención del presidente de la República. Temprano comentaba con Oscar fuera de Reco que es la segunda vez que el presidente utiliza esa modalidad de hacer un conversatorio con diferentes personas y responder la pregunta que espontáneamente parece no son, sino que son un guión preparado para que el presidente vaya cómodo en un discurso al país. Una especie de ayuda a memoria. Sí. Quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello. O sea, entonces le comentaba a Oscar sobre ese modelo, y Oscar me dice que es un modelo muy norteamericano, que se utiliza mucho allá, pero allá no lo utilizan con personas preseleccionadas, sino que son espontáneas realmente. Las preguntas tienen cierto grado de espontaneidad, las personas sí son preseleccionadas. Yo le explicaba a Freddy, y lo comparto con toda la teleaudiencia, un poco lo que es esto, es un modelo de town hall, que es muy utilizado en Estados Unidos tanto en campañas como cuando los presidentes quieren hablar con la gente. No sé si ustedes recuerdan las campañas recientes en Estados Unidos, que hubo un debate que se suspendió por el tema del COVID. Sí. Y se suspendió por dos participaciones independientes de cada uno de los candidatos, uno en ABC y otro en NBC. Esos fueron town hall. Uno que está Trump en un área abierta, donde una dominicana morena que voy a hablar. Fíjense que eso es lo que utilizan mucho los norteamericanos. Ahora, fíjense, y voy a hacer de Trump, estaba la morena dominicana haciendo mucha gesticulación, cómo se seleccionan personas. Y se seleccionan personas para preguntar también. Pero las preguntas suelen ser, digamos, tú le das una serie de temas para tratar, o tú dices, a usted le toca este tema, a usted es el tema, a usted es el tema, pero la pregunta es individual. O sea, la pregunta no se le escribe, no se le guiona, sino que para que tenga algún grado de interacción real del líder que está en el town hall con la sociedad de alguna forma, se establece una libertad para hacer la pregunta. Esto no es el caso de aquí. Aquí es muy guionado, es la segunda vez que el presidente Abinader utiliza este modelo para comunicar sus ideas. A mí particularmente no me gusta. Pueden haber elementos culturales, que uno está acostumbrado a otro tipo de cosas. A mí no me gusta la parte del guión. Si hubiera algún tipo de libertad en la pregunta, algún tipo de interacción, tal vez fuera más funcional. Pero se ve demasiado preproducido. Se nota la preproducción en exceso. Fuera de ahí, esa es la forma. En el fondo, ¿qué cosa crítica a la forma? En el fondo, el presidente continúa con el mismo mensaje. Pienso que el mensaje es consistente desde que ha tenido la oportunidad de hablar con el país. Habla de lo que son sus planes de gobierno. Yo pienso que ayer, de las cosas que más se resaltaron de su exposición, yo no la vi completa, vi solamente algunos fragmentos, porque si me alternaba con el juego de pelota. Hubo esa competencia, el presidente ayer de audiencia, que tal vez hubiese planificado mejor y lo hace el martes, no ayer. Pero parece que él también contaba con que los gigantes ganaran el fin de semana. El caso es que los fondos tocados, por ejemplo, el hecho de anunciar que el próximo mes presentará al país su plan de seguridad democrática. Dijo que si no hubiese encontrado el país en medio de la crisis de la pandemia, esa hubiera sido su prioridad, y que como tal lo está priorizando para presentarlo ya el próximo mes, un plan integral que incluirá eficiencia en la policía y toda una serie de cosas que conoceremos pronto. Habló también de planes para la reapertura. Dice que vendrá un plan, está preparando el gobierno de la República un plan para la reapertura total de la economía cuando comience a mermar los efectos dañinos de la pandemia.
volvió a referirse a los aspectos de la aplicación de modelos de alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura, señalando que cerca del 70% o que el 70% de la inversión que el gobierno pretende hacer lo hará en las provincias, en el interior del país, provincias que ha estado visitando y que él está conociendo de primera mano cuáles son sus necesidades básicas, aportando recursos para su solución. Ahí hizo una referencia al amigo Wellington Arnaud, que me gustó. Wellington haciendo un buen trabajo, que parece que el presidente está bastante satisfecho con él, porque habló de que en INAPA se ha llevado agua ya a 600,000 personas en estos meses. Se refirió al tema de la energía, Freddy, que usted le preocupaba con Haití. Sí, sí. Dice que el gobierno va a licitar, dijo el presidente ayer, el gobierno va a licitar 1.000 millones de megas instalados en la región norte, básicamente en Montecristi y Manzanillo, y en Puerto Plata, y que será también eso mediante un fideicomiso y una licitación que será vía CDE o el Ministerio de Energía y Minas, y mediante alianzas público-privadas, una inversión también en el fortalecimiento de la red eléctrica. Y en ese modelo es que él entiende que República Dominicana puede vender parte de su excedente de energía hacia Haití. Eso, a grosso modo, algunos de los temas tratados por el presidente ayer en una comparecencia que utilizó para de alguna forma resumir lo que han sido sus primeros 5 meses de gestión. Por eso el enfoque de estamos cambiando, y proyectar algunos de los planes que tiene en carpeta para los próximos meses. La producción de este segundo fue inclusive mucho mejor que el anterior, que tuvo una serie de situaciones. Aquí se vio un poco más distendido. Y la escenografía estuvo mejor, en vez de la sillita, eran unos botones. Muy dinámico, muy activo, te llegaba, pero más que todo es el contenido. Ese tema de la energía eléctrica, más una serie de temas que trató el presidente, son temas de un interés que va más allá de un tema del informe general, porque evidentemente el presidente Abinader tuvo respuestas más que rápidas, sino de lo que es sus ejecutorias. El tema de Haití aquí no se puede excluir, pero dejó claro por dónde que va el asunto con relación a las inversiones. Y más que venderle excedentes a ellos, yo estoy mirando ahí en la territorialidad de la inversión en función de un área que es vital, la energía, pero producir energía de calidad, eólica, producir energía de esa y que te puedas tú beneficiar de eso, generar recursos, es sumamente importante. Y volvió, como es natural, el tema de la corrupción, ratificó su independencia con relación a la libertad que tiene el Ministerio Público para actuar, y hizo un llamado hacia lo interno para cualquier funcionario que pueda meter la mano, que tendrá sus consecuencias y que no tendrá ningún tipo de reparo en que se lo lleven detenido. Puntualizó cada uno de los elementos que ha venido identificando el gobierno, y evidentemente que por ahí anda una especie de rendición de cuentas, sí, que al final del día no se limitarán a lo que son los 27 de febrero en la Asamblea Nacional, que por cierto, el mes que viene le toca su primera asistencia en el Congreso de la República, pero ahí ya vendrá con un resumen, porque ha venido adelantando mucho de sus ejecutorias en 5 meses. Bueno, a mí no me gustó el estilo, no me está gustando el estilo que se está desarrollando para presentar al presidente de la República. He escuchado desde anoche muchas críticas, y esta mañana también escuché muchas críticas a ese estilo de comunicación del presidente. A alguien lo escuché decir, y supongo que se referían al programa que tenía en el aire la directora de comunicación del gobierno, que el presidente estaba en Qué Chévere Saber. O sea, la gente está relajando con eso, y no me gusta. Me dijeron ayer con Cristina Saralegui. Sí, no me gusta que el modelo se replique tanto, se utilice tanto, porque siento que la gente lo va a relajar un poco, y la formalidad del presidente no debe permitirse eso. Creo que si algo demostró el presidente de la República es que tiene un empeño extraordinario en mostrarse cerca de la gente. Eso está fuera de duda. Yo creo que el cuidado con el que el presidente trata de manejar su relación con el país es una cosa
muy llamativa. El presidente pone todo el esmero, todo el cuidado para que ese vínculo, esa comunicación sea fluida y que no haya contaminación con el país, y eso es bueno. Todo el mundo sabe, y aquí lo hemos vivido, aquí los presidentes dominicanos han sido muy formales, y el presidente Luis Abinader es un hombre muy formal también, pero se nota demasiado, las preguntas que se hacían no tenían ningún sentido, no se sabían formular la pregunta. Presidente, ¿cómo inicia el año escolar, presidente? ¿Qué pregunta es esa? Si una gente quiere saber del tema, del problema de la educación, de las dificultades de educación para articular el programa de enseñanza en medio de la pandemia, bueno, puede tener preocupación y preguntar sobre eso. ¿Cómo inicia el año escolar? No, pero por Dios. Entonces, ese tipo de cosas no cae bien porque no es así. Yo celebro que le demos de comer a los productores de televisión. Felicito a Pinky Pintor porque montó un buen espectáculo. Pero Pinky, ¿qué tal? Pinky, Sí. según vi en los créditos, ¿verdad? Alegro, Pinky Pintor Pinky es amigo, es buen muchacho buena persona. y celebro que le estén dando de comer a la gente de la industria, ¿verdad? De este negocio del que vivimos todos. Nosotros también somos parte de la industria. Entonces, bien, pero no los noté, esa parte de la intervención de los ciudadanos no fue buena. Y si eso es libreteado, como se supone que es, entonces hay que buscar a gente que pueda profundizar un poco más La en las preguntas. Claro, porque ¿qué pasa? Uno supone que esa es una representación del país y que esa gente están preguntándole al presidente de la República lo que yo quiero saber, lo que usted quiere saber. Cuando hay preocupación con el tema de la educación, uno quisiera algo más puntual para que el presidente se refiera a cuestiones puntuales. Me alegró saber que el presidente de la República coincidía con nosotros cuando explicábamos nosotros las dificultades que se le presentaron al país al momento de iniciar el año escolar, que solamente lo podíamos hacer de manera efectiva por televisión y radio y por el internet de alguna manera, pero fundamentalmente por radio y televisión, que es la estructura con la que el país cuenta y que es una estructura viejísima, antiquísima. Aquí estamos haciendo radio y televisión desde el 52 para adelante y hemos desarrollado un sistema robusto de televisión como pocos países de América. Y radio mucho va para atrás. Entonces lo que quiero decir es, el presidente abordó el tema con mucha propiedad y qué bien, la intervención del presidente, con excepción quizá del caso de San Pedro, que cuando le preguntó a la señora, la persona de San Pedro, un poco el presidente como que lucía un poco impreciso para responder el tema de cómo se iba a distribuir la inversión del país, que no solamente sería en la capital y en Santiago como se ha acostumbrado históricamente. Con excepción de ese caso, creo que el presidente estuvo brillante en todo el tiempo, lucía que improvisaba su respuesta, habló del tema de la corrupción de nuevo, volvió a insistir con lo de la Cámara de Cuentas, que no había hecho, según lo que él decía, ninguna auditoría. El tema de la energía, el tema de Haití, la energía, me satisfizo que el presidente me ayudó a responderle a Freddy Sandoval. Ustedes recuerdan que cuando Freddy decía que se oponía al tema de negociar energía con Haití, yo le decía a Freddy, pero es un negocio. El presidente lo explicó muy bien. Es un negocio. Si nosotros producimos energía para poder abastecer a la demanda local y tenemos excedente, bueno, pues le vendemos a Haití y hacemos negocio con Haití. Habló sobre que se va a licitar la producción de 1.000 kilos de energía. Ahí me generó alguna duda. Porque no sé si solamente va a ser de energía limpia los 1.000 kilos que se van a licitar o si hay otro esquema. Y digo esto, la duda me surge a partir de una entrevista reciente que concedió a uno de los medios del Grupo Corripio, el ministro de Energía y Minas, y decía el señor Antonio Almonte que en este gobierno no se va a licitar planta. Entonces, te estoy tratando yo de inferir a partir de lo que decía el ministro de Energía y Minas y a partir de lo que planteaba ayer el presidente de la República, que probablemente esos 1.000 kilos serán de energía limpia. Estamos hablando de proyectos de producción de energía a partir del sol, energía solar. Irían a desarrollarse proyectos eólicos adicionales a los que conocemos o irían a desarrollarse ya proyectos a nivel hídrico. Se conozco de algunas iniciativas que tiene la EGI para esas cuestiones, que no solamente está trabajando la parte hídrica, sino que está incursionando también en proyectos de energía eólica y de energía solar. Sé que es fideicomiso, pero digo, la fuente de producción. El presidente no habló de planta. Por tanto, si junto a las declaraciones, el discurso del presidente en esa materia, con las declaraciones del ministro de Energía y Minas,
me imagino, puedo yo inferir perfectamente que la producción de energía que contempla esta administración será solamente de energía limpia, agua, viento y sol. Sí, y se fue también un tema personal. No, los mil kilos, los 1000 megas. Ah, No, entonces, no, él habló de licitar ayer, plan. habló de licitar. Sí. Entonces, lo que digo es que no entiendo porque es que antes de allá, bueno, el viernes, hoy es martes, el viernes, hay una declaración en la prensa del ministro de Energía y Minas diciendo que en este gobierno no se va a licitar planta. No, de hecho, no recuerdo esa declaración, no la vi. Pero tú sabes también que hay que meter la pata de vez en cuando. Porque si él dijo Las eso, declaraciones en el periódico Hoy. si él dijo eso, Sí. Él fue en un almuerzo. él pierde Un almuerzo, el grupo Corripe. Él está perdiendo de vista que el presidente tiene un compromiso para el desarrollo de Manzanillo. Y entre las cosas que va a desarrollar el Manzanillo es una planta, una planta hasta donde de yo gas. tenía entendido es así. Claro que sí. Y de hecho, sobre esa A gas inversión, natural. gas natural. Él habló ayer del tema, el presidente. A gas natural. De hecho, y cuando se habla de Puerto Plata es porque hay que construir una terminal de gas natural y para sacarle provecho sería un gasoducto hacia Puerto Plata en alianza público-privada como el que se hizo desde Andrés hasta San Pedro recientemente, que eso deja muchísimo dinero. Y inversiones privadas están detrás de esa posibilidad. Ese es el modelo de desarrollo que hay en Manzanillo, que de hecho es un asunto al que ha mostrado interés el gobierno de los Estados Unidos de América, que detuvo el interés chino de invertir ahí. Sí, Y presidente Trump incluso mandó aquí a un ejecutivo para canalizar inversiones privadas en la región, y la idea que se tiene es licitar eso ahí y que los capitales que terminen invirtiendo sean estadounidenses. Ese es el modelo que hay ahí. Si el señor Almonte dijo algo diferente a eso, yo no recuerdo, yo a veces me desentiendo un chin de los periódicos, entonces él está un poco desubicado. Voy a leer, perdóname. O, si usted quiere, hacemos como hacemos siempre, lo malinterpretar. La prensa, nosotros, la prensa, lo malinterpretamos y dijimos lo que él no dijo. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó que el gobierno dominicano no tiene contemplado hasta el momento la construcción de más plantas para generación de energía, pero sí propiciará licitaciones transparentes para que el sector privado asuma ese compromiso. Bueno, el sector privado. Que no lo va a invertir el gobierno. Que no lo va a hacer. Eso sí. Ahora lo comprendo. Eso sí, pero eso es un lujo. El discúlpame. funcionario detalló que el país carece de una reserva eléctrica que pueda suplir la demanda de la población en caso de que una planta salga de servicio por fallas eléctricas, por fallas técnicas, por lo que es un compromiso del gobierno anunciar a corto plazo licitaciones para la construcción de nuevas plantas eléctricas que sean construidas por el sector privado. Exacto. Interesante, bien respondido. Así, y eso es un lujo que se puede dar al gobierno dominicano ahora, luego de Punta Catalina. sí. Porque cuando se planteó originalmente, y todavía Celso Marrancini defiende eso, y yo lo sigo criticando, cuando se planteó originalmente esas licitaciones al final del segundo gobierno de Leonel, no había condiciones para que el Estado saliera beneficiado en una licitación de esa naturaleza. Íbamos a salir con acuerdos onerosos que hubieran continuado generando déficit en el sector eléctrico. Ahora, con una situación de un parque de generación eléctrica muy diferente al que teníamos hace 10 años, no solamente porque Punta Catalina no solamente genera, sino que provocó transformación de plantas. Aquí hay, por la presencia de Punta Catalina y cómo afecta eso la demanda en el sector y los precios en sentido general, porque en la medida que los precios sean más bajos, las plantas van entrando al sistema interconectado. La presencia de Punta Catalina y la forma en que genera, el costo que genera, provocó, así de entrada, yo hablaba del gasoducto de Andrés, provocó la transformación de Cogentrix. Ahora no sé cómo se llama ahora, pero Cogentrix, son 250 megas que eran a fuel, ya van a ser a gas, si no es que ya lo son. Ya lo son. Y Quiqueya 1 y 2, que fueron dos plantas del grupo de China o Inicia, instaló también en San Pedro, que le sirven básicamente a Barrick, además del sistema. Esas tres están a gas. Ya. Las tres están a gas ya. Y eso es consecuencia de Punta Catalina. Entonces, ese es el modelo que hoy permite que el Estado Dominicano haga eso que el presidente planteó, que era lo que había planteado la víspera entonces el ministro de como Energía. tú lo dijiste, Dani, lo citó de manera específica en Puerto Manzanillo. Y que ya no se le debe a los en generadores. Manzanillo privados. y en Puerto Plata, que alcanzan unos 1000. Iba a señalar que se fue también un aspecto personal, que dijo que también él estaba cansado de la pandemia. Y Lo reiteró.
lo reiteró y motivó el tema de la vacunación a alguna resistencia, incluyendo a su madre, que a lo cual todos debemos abocarnos, y hizo un llamado. Hay que ver si la puede convencer a doña Zula que se tiene que poner la vacuna, ya es un asunto. Pero hay que ponérsela. Yo digo, yo soy de los que cree que hay que ponérsela. Fue muy espontóneo en hacer esa referencia. Va a poner todas las que vengan. El que le toque y no la quiera, que me la dé, que yo me la pongo. A mí la parte, una parte que me gustó y el presidente la soltó así, pero yo creo que hay que asumirlo. El presidente hablaba de hacer una especie de pacto para el tema del COVID. Yo recuerdo cuando comenzó el COVID, me consta, y el país también es testigo de eso, Luis Abinader era candidato a la presidencia por su partido y le pidió al presidente Medina, entonces, aquí lo comentamos en su momento, participación. Ellos querían ayudar y quería que le diera la participación, y el gobierno, entendiéndose que el rector de la salud, el rector sanitario es el gobierno, es al gobierno que le toca, bueno, eso nunca se abrió. Incluso quisieron aportar una cosa ahí, de unos hospitales, y no se pudo. Una prueba que no llegaron. Exactamente, o sea, no hubo manera. Y ahora el presidente, ya como presidente, está pidiendo un pacto. Vamos a hacer un pacto de cómo enfrentar el COVID. Yo creo que eso no debe caer en una simple declaración del presidente de la República, sino que pudiéramos, dado los niveles que ha alcanzado el COVID aquí en la República Dominicana, eso pudiera generar, pudiera procurarse la creación de un espacio en el que mucha gente pudiera sentarse, o un sector más amplio que el que tiene el gobierno pudiera sentarse, hablar de soluciones. Ahí veo que la Fuerza del Pueblo está planteando a través del diputado Maldonado, Rubén Maldonado, lo de la libre circulación, que es un criterio que Oscar tiene, que establezcamos medidas mucho más restrictivas en el orden de la operación de los comercios, en el orden de la operación de algún tipo de actividades que logre juntar mucha gente, pero que sí soltemos la parte de la circulación en el entendido de que una gente que transita de un punto a otro en su vehículo no necesariamente es una fuente de contaminación. Anda con su esposa, o anda solo, o anda con su hijo, y va desde su casa al centro de trabajo en X hora, o va desde su casa a visitar a su mamá. Bueno, eso es un criterio. Y así como ese, hay otros criterios que la gente maneja, y que incluso médicos que tienen conocimientos sobre asuntos epidemiológicos pudieran tratar, pudieran tener ideas. Lo que el presidente planteó ayer, yo creo que hay que darle calor, y hay que darle calor sobre todo ahora que se están registrando los aumentos que ya conocemos, pero además ahora que hay alguna dispersión con respecto a los criterios del colegio médico. Ese tipo de cosas hay que manejarlo de manera ordenada. Esa locura de que después se dice que fue una imprecisión de Waldo Ariel, de que no se va a poner la vacuna. El gobierno, por suerte, le ha hecho caso y está contratando a Pfizer. Si no quiere la de AstraZeneca, traemos a Pfizer. El gobierno ha sido muy diligente, que es parte de lo que el presidente contó ayer, el proceso de adquisición de vacuna para dotar a la población de la vacuna. Me alegró saber, y ya lo sabía porque el presidente y la jefa del gabinete sanitario han mostrado mucha disposición a comunicar cada paso que se ha dado. Pero creo que eso no debe desestimarse, la posibilidad de que lleguemos a un gran acuerdo, de que un sector mucho más amplio participe en la adopción de medidas que tiendan a enfrentar de manera mucho más efectiva el COVID. Esa no es una tarea difícil. Aquí todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer un frente común. Mira, hay algo ahí que Dani citaba, y que dijo Rubén Maldonado, Dani lo cita algo que he dicho sobre la circulación, los toques de queda y la necesidad de buscar mecanismos más creativos para buscar soluciones al problema. Yo no sé si algunos de los compañeros de aquí, Johanna, o ustedes en su casa han visto o han tenido la oportunidad de ver lo que pasa en los bancos y en los supermercados los fines de semana. Señores, la estupidez más grande del mundo. Esto es monumentalmente estúpido, restringir los horarios. Porque entonces se acumula, la gente tiene necesidad de hacer sus diligencias y las va a hacer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo garantizamos menos acumulación de personas? ¿Dando más horas o menos horas? El flujo va a ser el mismo. O sea, la necesidad de acudir a una ventanilla de servicios de un banco o a un lugar de expendio de alimentos básicos para usted llenar sus necesidades va a ser la misma. La demanda es la misma. Ahora, la oferta, usted reduce las horas. ¿Qué sucede?
un cuello de botella. ¿Y qué provocamos? Acumulación de personas. Contagio. Y fuente de contagio. Por ¿Qué más. sentido tiene? Disculpe, yo sé que usted quiere aportar, déjame ver esta ideita rápidamente. ¿Qué sentido tiene cerrar la bomba de combustible a las 12 del día? Exacto. A las 5 de la tarde. ¿Qué sentido tiene? Bueno, usted cierra los cines, no hay cine, restaurante, limitado adentro y mejor afuera. Y delivery. Ahí usted lo hace, pero circulación, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de contagio que usted provoca con limitar la circulación de personas? Aquí estamos produciendo unos tapones, señores, los fines de semana. Esas entradas y salidas de la ciudad es un infierno. Quemando combustible en un tapón sin necesidad. Porque todo el mundo tiene que llegar ante las 12 o ante las 2 de la tarde. Si usted amplía el día completo, ¿qué necesidad tiene todo el mundo salir al mismo tiempo? Salen espaciados. Entonces son cosas que están tan evidentes ahí. Que no es decir que estamos cansados de la pandemia, no es eso. Es enfocar las cosas que usted ve que no están dando resultados. Vamos a enfocarlas. Vamos a darle creatividad, vamos a ponerle un poquito de talento a eso y a darle un mecanismo más eficiente. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo, en este momento que estamos hablando, ahora, y yo no digo que está toque de queda, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de apertura de la economía, yo no estoy de acuerdo con eso, hay que todavía llevar esto, este asunto hay que llevarlo todavía controlado para que el asunto no se nos desborde. Yo estoy hablando de libre circulación y de buscar mecanismos que las cosas que estamos viendo que no nos están siendo eficientes, entonces mejoren. Y eso yo pienso que es evidente dónde estamos fallando ahora mismo, porque hay cosas que son manifiestamente torpes que están pasando en este momento. Sí, yo creo que el equipo, todos los gobiernos tienen como un equipo pensante, como alguien que se dedica a pensar y a crear, a presentar opciones. Creo que ese tema, por ejemplo, el supermercado, las personas que trabajan, que es prácticamente el horario que tienen la mayoría de las personas que tienen empleos, trabajan hasta en horario regular, de 8 a 4, de 8 a 5. Entonces todos vamos al supermercado, todos juntos, el sábado a la misma hora, más todas las otras diligencias que tenemos pendiente de hacer, que no se pueden hacer en la semana porque se supone que estamos trabajando, las hacemos el sábado todos a la misma hora. Entonces todos vamos a llegar al supermercado a la misma hora. No hay forma de que el banco te dé un servicio eficiente. Entonces usted ve la cola afuera, en el solazo, porque no hay forma de tenerlos todos dentro, porque todos fueron al banco a la misma hora, lo que tienen que ir por obligación. Entonces creo que deben dejar las alternativas más fáciles y más cómodas y pensar en otras que son factibles y que pueden hacerse. Respecto a la intervención anoche del presidente, que no fue un discurso como tal, yo creo que, bueno, en el fondo creo que es positivo. Tenemos más de media hora hablando de todo lo que dijo el presidente anoche, o sea que nos da temas para conversar, para hablar. La población puede escuchar qué piensa el presidente o qué va a hacer el presidente con X tema. Quizás hacerlo menos actuado, menos, quizás un poco más flexible con el tema de las preguntas. A veces, como decía don Dani, quizás preguntas muy, no sé, simple o no sé si la hija mía haga una pregunta más fuerte o más estructurada, que a veces salen con unas cosas los niños que uno se queda asombrado. No sé, quizás manejar eso. Pero en el fondo creo que es importante escuchar al presidente, o sea, qué piensa, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué fecha, en qué tiempo. Creo que todo eso es importante. El presidente se nota más seguro, muy seguro. No sé si tanto porque ya conozca las preguntas que se van a hacer, pero muestra más seguridad que la que mostraba en campaña. Y eso se siente y eso se nota. ¿Algún detalle? Quitar la escolta que estaba sentada al frente ahí, quizás deban dejarla off record, no es necesario que la sienten ahí. Una escolta que se veía que estaba sentada en el público. Hay detalles que uno lo nota. Uno hace las críticas quizás por el más conocimiento que tiene con este tipo de programas o de producciones. Quizás la mayoría de la población le guste más, porque quizás desconoce algunos de esos detalles, pero es importante en el fondo escuchar al presidente qué piensa y que hable y que le dé informaciones a los periodistas, a nosotros que vivimos de